Buenos días. Xavi, cuando digas. Tú. Esto así es como muy en casa. ¿Ya? Juanjo, ¿sí? Bueno, buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa, que además viene al hilo de lo que anunció ayer nuestro presidente, Mariano Rajoy. Dijo que el próximo 20 de diciembre serán las elecciones generales. Bueno, y aquí hago un pequeño paréntesis. A mí me parece que no estuvo a la altura que anunciara una convocatoria de elecciones generales en un medio de comunicación privado, cuando creo que merece al menos que se haga un anuncio público o en el Congreso o en el Senado o cuando menos en Moncloa, ¿no? Pero bueno, también las maneras han sido un déficit de esta legislatura, de una legislatura de Mariano Rajoy. Bueno, nosotros ya estamos perfectamente preparados para afrontar estas elecciones generales que, como digo, ayer Rajoy anunció que iban a ser el próximo 20 de diciembre. Como sabéis, el pasado sábado el Comité Regional aprobó con amplia mayoría, por encima del 85% y en el caso del Senado del 90%, las candidaturas para el Congreso y para el Senado, y ahora bueno, pues será el Comité Federal quien ratifique el procedimiento. Estas candidaturas, como sabéis, están encabezadas por las dos personas que hoy me acompañan, por Jesús Mari Fernández como candidato al Congreso y por Toni Madaleno, candidato al Senado. Ambos están seguidos también en la lista por dos excelentes candidatas compañeras, Amaya Villanueva, que además forma parte de la Ejecutiva Federal de UGT, y Patricia Cueva, que ha sido parlamentaria foral. Y como digo, bueno, pues todas las personas que están presentes en la lista están comprometidas con este partido, comprometidas con sus ideas y con sus valores y bueno, pues han querido acompañarnos en la elaboración de las candidaturas. Tanto Jesús Mari como Toni son personas con una gran valía profesional, comprometidos con el Partido Socialista de Navarra desde hace más de 20 años, comprometidos con sus principios, con sus valores, con una gran valía profesional y personal y con una experiencia en ámbitos que el Partido Socialista considera que son muy importantes, que van a ser claves en la próxima legislatura, como es el tema de la sanidad y, por extensión, el tema del estado del bienestar y las políticas sociales y también la Constitución, teniendo en cuenta el reto de una posible reforma de la Constitución sobre la mesa y también de la reforma del Senado, que también tendrá que venir en la próxima legislatura, porque siempre hemos tenido claro que la Cámara de Representación Territorial tendría que hablarse de verdad de las autonomías, por eso esa necesaria reforma del Senado. Los dos responden también a ese requisito que nos marcamos al inicio de esta nueva dirección del PSN, esa idea de la renovación. Por lo tanto, como digo, compromiso, valía, renovación son las tres características que creo que resumen muy bien a nuestros candidatos. En poco más de 2 meses y medio tendremos elecciones generales en España y son unas elecciones muy importantes. La ciudadanía en Navarra, en España, está pidiendo un cambio en el Gobierno de España, pero un cambio sobre todo para acabar con las políticas de recortes, para acabar con las políticas antisociales y también con las maneras de gobernar que ha tenido el Partido Popular. Toca empezar un nuevo tiempo con un presidente socialista que haga otra política económica, una política económica con un crecimiento justo. Un presidente que dé a lo social la importancia que tiene que tener, al estado de bienestar también, que blinde los derechos de ciudadanía. Tenemos que solucionar los problemas del desempleo porque no se soluciona creando empleos precarios ni creando trabajadores pobres. Que termine con los copagos sanitarios y con menos recursos tanto para la educación como para la dependencia. Eso es lo que los ciudadanos quieren que termine al finalizar esta legislatura. Por supuesto, también tendremos que abordar el reto de la convivencia que necesitamos como país, en el que todos nos sintamos cómodos, representados y que nos dé estabilidad. Porque España necesita fortalecerse para poder crecer y para poder abandonar la crisis siendo una sociedad más cohesionada, con menos desigualdad, que es lo que más ha crecido durante toda la legislatura, y con la convicción de la unidad. Las elecciones de Cataluña, además, demuestran que ni los órdagos independentistas ni la cerrazón del Partido Popular han sido una buena manera de afrontar las cosas,
Por eso, si los socialistas gobernamos España, estoy convencida de que cambiará el enfoque. Habrá que hablar, habrá que dialogar mucho y habrá que plantear esa reforma constitucional para avanzar en un nuevo modelo de Estado, un modelo de Estado federal, desde luego desde la legalidad y siempre buscando el consenso. Porque si algo han demostrado estas elecciones el pasado fin de semana en Cataluña es que ni Rajoy ni Mas ahora son interlocutores válidos, porque se ha demostrado que no han sabido dialogar y no han sabido tender puentes. Lo único que ha sido es acrecentar el problema de convivencia que ya existía en Cataluña. Y para eso es preciso que tengamos nuevos actores, que tengamos otras maneras de abordar la cuestión territorial con serenidad, buscando salidas que no sean ni parches ni cortoplacistas, y creemos sinceramente que el modelo federal puede ser una buena respuesta para ahondar, para mejorar la vertebración nacional y la cohesión territorial. En Navarra, a través de nuestras candidaturas, pero de todo el partido, vamos a explicar por qué es mejor que gobierne el Partido Socialista en España y por qué Pedro ha de ser el mejor presidente para nuestro país en un momento en el que hay muchas cosas en juego. Vamos a tener un buen programa, vamos a tener el mejor programa, vamos a demostrar que en política se pueden hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas de una manera diferente, con otras prioridades, con otro talante, con otra actitud, alejada del frentismo y de la tensión permanente, y eso es lo que queremos trasladar a lo largo de la campaña electoral y a lo largo de todos estos 2 meses y medio que nos quedan hasta las próximas elecciones. Creo, además, que con un presidente socialista en España también a Navarra le iría mejor. Nuestra comunidad necesita un gobierno que la respete, que no esté cuestionando permanentemente su autogobierno ni su capacidad de decidir en determinadas cuestiones, porque no es justo que algunos traten de hacer ver que el convenio o los fueros son un privilegio con el que hay que acabar. Y esto, si el Partido Socialista gobierna en España, no se pondrá en cuestión. Además, añadiré que también, si al PSOE le va bien, al Partido Socialista de Navarra también le irá bien, porque para eso somos un proyecto común, con unos mismos ideas, con unos mismos valores compartidos, que está dando muchos pasos, y a los hechos me remito, en su renovación, en su modernización y su puesta al día para responder a una realidad social que está cambiando y que hay que leer bien, sobre todo para proponer las mejores iniciativas y las propuestas más adecuadas. Toda la dirección, todo el Partido Socialista de Navarra está ilusionada con este reto inmediato y con la línea emprendida en Navarra. Y creo que poco a poco, con trabajo, con propuestas serias, con rigor, con honestidad, con solvencia, nos vamos a ir ganando la confianza de más navarros y de más españoles que están cansados de unas políticas desiguales, asfixiantes y que quieren depositar su confianza, su voto de confianza en una esperanza en un futuro mejor. Sinceramente, creo que nos merecemos otro horizonte y que nos merecemos tener esperanza. Ya llevamos muchos años de pasarlo mal, de una legislatura, como digo, desastrosa, de espalda a los ciudadanos, con muchas necesidades para muchas familias y, como siempre, los que más han sufrido son las clases medias y las clases bajas. Por lo tanto, es la hora de las políticas sociales, de la convivencia, de la transparencia y de la igualdad. Estoy segura de que tanto Toni como Jesús Mari van a ser los mejores candidatos, de que van a ser grandes embajadores de Navarra, siempre defendiendo el desarrollo y la modernización de nuestra comunidad, siempre desde la lealtad institucional, desde la convicción política, en el marco del PSOE, lo que dará fortaleza a nuestras iniciativas en Madrid. Y ahora os dejo con Jesús Mari Fernández. Bueno, gracias María, gracias a todos ustedes por venir. Yo creo que esto es el comienzo de una relación con todos ustedes largas, espero que de 4 años. Y también es verdad que no empiezo en las mejores condiciones porque justo ayer comencé con una gripe, como pueden notar por mi voz, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy animado, estoy muy contento por esta oportunidad de trabajar en la política grande de Navarra después de haber estado trabajando en la sanidad. Me gustaría comenzar haciendo, si me lo permiten, un semblante muy rápido de quién soy. Soy médico, como todos saben. Vengo del mundo de la gestión sanitaria, soy un profesional de la gestión y de la organización de sistemas de salud. No he tenido nunca una responsabilidad orgánica en el Partido Socialista, aunque mi colaboración y compromiso con el Partido Socialista ha sido de muchos años. He estado trabajando
en 2 gobiernos de Navarra y en 2 gobiernos del País Vasco, en distintas responsabilidades de sanidad. He asesorado a cerca de 20 países en Asia, en Europa, en América, en temas también de políticas de financiación y de organización de sus sistemas de salud. He trabajado en organizaciones internacionales, he vivido 2 veces en Estados Unidos, una estudiando y otra como funcionario del Banco Mundial. Y ese es mi aval. Mi compromiso es por la modernización de la sanidad y más recientemente he estado trabajando en el área de los sistemas de información y las tecnologías y las nuevas tecnologías al servicio de la modernización y de la transformación de la sanidad española. Una sanidad que requiere cambios en profundidad porque queremos restañar los daños que ha tenido la crisis en la sanidad y en el resto de los servicios públicos, educación, servicios sociales, pero hay que salir de una manera distinta a como entramos en la crisis. Durante los últimos años se ha perdido prácticamente 10.000 millones de euros en el gasto sanitario en España en los últimos 3 años, con el Partido Popular en el Gobierno de España, y tenemos que salir de esta situación con una prioridad en la inversión en los servicios sociales, también en salud, pero también con un proyecto de modernización en el cual pues creo que la gestión que hicimos en el Gobierno vasco durante los años 2009 a 2012 demuestra que se puede afrontar las crisis con políticas diferentes a las que son simplemente recortes en la cartera de prestaciones, aumentos de listas de esperas, aplicación de copagos farmacéuticos, etcétera. Yo creo que es importante la representación de Navarra en las Cortes Generales españolas. Lo ha sido en la pasada legislatura. Nuestros 2 representantes por parte del Partido Socialista de Navarra han tenido responsabilidades muy importantes. María Chivite como portavoz primero de Sanidad en el Senado, después como portavoz general del Partido Socialista, y Javier Moscoso como portavoz de Economía, Juan Moscoso como portavoz de Economía en las Cortes. Por tanto, han sido 2 personas importantísimas a la hora de defender las políticas económicas y sanitarias y sociales del Partido Socialista. Nosotros aspiramos a tener en la próxima legislatura el mismo nivel de representación para ser también importantes y definitorios en las políticas que se hagan por parte del Gobierno de España. Por último, me gustaría decirles también que son importantes, sin ninguna duda, abordar los problemas que tiene Navarra y su relación con el Gobierno de España en temas como son las infraestructuras, como son la situación económica y de empleo que tiene Navarra, pero también desde el Gobierno de España y desde Navarra tenemos que contribuir a abordar otros asuntos y problemas españoles y europeos. Creo que cómo se gobierna España tiene un impacto inmediato en cuál es la situación en Navarra. Evidentemente, la crisis económica y las políticas económicas y de empleo van a tener un impacto sobre la situación en Navarra. La situación de la cohesión territorial también es importante y mi compañero Toni Magdaleno lo explicará con más detalle cuál es nuestra posición al respecto, pero también creo que es importante reconocer que problemas como la seguridad, la paz en el mundo tienen un reflejo inmediato, por ejemplo, en las crisis de refugiados, en los movimientos migratorios, en los cierres de fronteras que tienen tanta importancia no solamente para la cohesión social en Europa, sino también para el crecimiento y la estabilidad económica. No hay más que ver,
por ejemplo, también la importancia de las políticas de regulación y cambio climático, como tiene un impacto, por ejemplo, en la economía navarra con la crisis ahora mismo de los vehículos de Volkswagen. Por tanto, creo que tenemos una ilusión enorme por trabajar por Navarra. Creemos que tenemos la experiencia y el programa ya reflejado en la conferencia política del Partido Socialista de 2013, que se va a ver actualizado y concretado en el próximo programa electoral que podremos presentar. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y, en primer lugar, manifestar mi gran ilusión y mi enorme satisfacción por estar hoy aquí representando al Partido Socialista, que es el partido que entiendo que mejor protege los intereses de la sociedad media y que tiene una especial sensibilidad con aquellos que lo están pasando peor. Valoro muy positivamente que María haya confiado y haya en mi persona, puesto que yo creo que hace patente algo que la sociedad estaba demandando continuamente, que es la necesidad de renovar y regenerar la política. Por ello estoy sumamente contento y creo que estamos dando un paso muy importante para adaptarnos a lo que nos requiere la ciudadanía. Son muchas cosas las que se van a dilucidar en las próximas elecciones generales. Ha habido una terrible reforma laboral, ha habido muchas cuestiones, unas reformas educativas sin gozar con el mínimo consenso en la universidad. Hemos sufrido distintos decretos sin el conocimiento ni siquiera de la comunidad universitaria, pero me gustaría centrarme en la cuestión que más me atañe profesionalmente, dado que soy profesor de Derecho Constitucional en 2 universidades desde hace más de 10 años. Y es la cuestión de la reforma constitucional. Y creo que en este punto, en el de la reforma constitucional, el Partido Socialista presenta un proyecto claramente diferenciado de lo que es la derecha del Partido Popular y de las sensibilidades de los partidos nacionalistas. Podría hablar muchas cosas sobre la reforma constitucional, porque se va a abordar una gran reforma constitucional, al menos la intención del Partido Socialista, pero me voy a centrar en 2 ideas fundamentales donde se ve clarísimamente la utilidad de votar al Partido Socialista, de un lado, y, por otro lado, lo que nos diferencia de los demás. Son 2 aspectos. El primero de ellos es que los socialistas, lo dijimos y lo volvemos a decir, en esta reforma de la Constitución queremos abordar como derechos fundamentales, con la máxima protección, el reconocimiento del derecho a la salud y a unas pensiones de calidad. De esta forma, garantizando en el texto fundamental, en la norma fundamental del Estado, estas 2 cuestiones, todos los ciudadanos, por el mero hecho de ser ciudadanos, tendrán garantizados estos servicios públicos. Y es que hemos visto durante la presente legislatura duros ataques contra la sanidad pública en Madrid, que casi acaba con ellas. Y, por lo tanto, queremos asegurar y que esto quede al margen de la discusión política. Un segundo aspecto que singularmente nos diferencia de los nacionalistas y creo que evidencia la importancia de estas elecciones, tanto al Congreso como al Senado, en estas elecciones generales, es la reforma de la Constitución en sentido federal. Es muy importante para Navarra. ¿Por qué? Porque esa reforma supondrá la inclusión del nombre de la Comunidad Foral de Navarra entre el elenco de entidades federadas. ¿Eso qué va a significar? La garantía de la estabilidad de Navarra como comunidad federada dentro de la nueva Constitución federal, por lo tanto, en la norma de máximo rango de nuestro ordenamiento jurídico. Por supuesto, queremos que en esta eventual reforma de la Constitución se preserve de la misma manera las singularidades de Navarra. Lo ha dicho María, lo ha dicho Pedro Sánchez y lo digo yo ahora. Por eso, en estas elecciones es muy importante la cuestión del Senado, de la reforma constitucional. Obviamente, María lo ha dicho y vuelvo a recalcarlo, el Senado es una institución que no está cumpliendo con esa voluntad que tuvo nuestro constituyente de ser una Cámara de Representación Territorial y, por lo tanto, en esta reforma federal queremos que el Senado se convierta en una auténtica Cámara de Representación Territorial y que tenga voz y voto en aquellas cuestiones que atañen a las cuestiones estrictamente supraautonómicas o, esperemos, federales en cuanto a potestad legislativa, designación de órganos, etc. Singularmente considero que
elecciones al Senado son singularmente importantes y cada escaño es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque en este proceso de reforma constitucional que queremos abordar los socialistas vale el mismo la voluntad de una Cámara que la de otra. Por lo tanto, cada escaño que se elija por las distintas provincias, es sumamente importante de cara a cuál va a ser el proyecto de España. Y nosotros, obviamente, apostamos por un proyecto de convivencia federal frente a proyectos rupturistas. Por lo tanto, proyectos inclusivos. Finalmente, quiero reconocer aquí la actividad de otros senadores, en este caso a la de María Chivite, que es la persona que ha desempeñado una magnífica labor, además como portavoz en el Senado. Quiero agradecerle la oportunidad que me brinda de relevarle. Muchas gracias. Si hay cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta? En esa reforma constitucional, ¿quién tendría la transitoria por la que siempre se habla con Navarra? ¿Qué opina el Partido Socialista? Bueno, lo que opina el Partido Socialista es que en una reforma en sentido federal se va a imponer el elenco de comunidades autónomas y, por lo tanto, de entidades federadas, bueno, como se decida finalmente la denominación específica, ¿de acuerdo? Porque eso está todavía en discusión, estamos hablando de un camino de llegada, y dotarle de la mayor garantía constitucional. Por supuesto, esa cuestión se abordará en el debate, pero yo creo que ya el mero hecho de garantizar, y nuestro compromiso de garantizar e incluir la Comunidad Foral de Navarra, ya implica la máxima garantía de su estabilidad política. Luego también quiero apuntar una cosa, y es que este tema de la transitoria cuarta solo se habla de él en periodo electoral, pero ningún partido, ninguno, ni en Congreso ni en Senado han presentado ninguna iniciativa, ni siquiera una moción para debatirlo al respecto de la transitoria cuarta. Por lo tanto, me parece que, bueno, pues que ya esto de que lo manejemos solo en campaña electoral, cuando en realidad pues no se ha hecho nada al respecto, pues me parece que es un debate vacío, ¿eh? ¿Qué opina el Partido Socialista? Es decir, ¿lo quitaría o no? Porque no me queda claro. El Partido Socialista lo que opina es que queremos a Navarra tal y como está en estos momentos. Y si el debate se abre, pues lo abriremos. No hay una postura. Es un debate que tendremos que abrir, pero lo que el partido tiene claro es que Navarra es una comunidad foral propia y diferenciada. Y así lo reflejaremos, como bien ha dicho Toni, en la reforma de la Constitución como corresponda. Pero sobre ese tema, por último, llama la atención que un tema tan relevante que se habla siempre en campaña electoral, el Partido Socialista no tiene. Pero porque es que en realidad no hay un debate. No hay un debate social al respecto de la reforma de la transitoria cuarta. Solo se saca en campaña electoral por determinados partidos políticos con ninguna intención nada más que enredar, porque es que luego no hay absolutamente nada detrás. No hay ningún hecho que acompañe a queremos quitarla o no queremos quitarla, porque nadie, como digo, ha hecho ninguna iniciativa al respecto de eso. El Partido Socialista lo que tiene claro es que quiere a Navarra como comunidad foral, propia y diferenciada. Y así lo haremos en la reforma de la Constitución. Bueno, yo creo que es más un debate de medios de comunicación y a nivel político que un debate social, porque, a ver, es verdad que no hay ningún debate social al respecto, ¿eh? No, lo que promueven, no, el debate que hay es si Navarra es Navarra o Navarra se integra en el País Vasco. Y lo que tenemos nosotros claro es que Navarra es Navarra. Pero no al respecto de la transitoria cuarta. Es el debate de si queremos Navarra o queremos Navarra con el País Vasco. No al respecto de la transitoria cuarta. El Partido Socialista lo que tiene claro es que Navarra es una comunidad foral propia y diferenciada. Y esa es la respuesta que damos. Sí. Y la pregunta era si estáis a favor o en contra de que los ciudadanos navarros en un momento dado puedan decidir la validez o ejercitar ese mecanismo Bueno, legal. quiere decir que ese mecanismo legal se puede ejercitar, ¿no? Está legalmente establecido y se puede ejercitar. La ley lo permite. Eso me parece que no es ningún debate. La ley lo permite ejercitar. Nosotros queremos que Navarra siga siendo Navarra. No hay más debate al respecto. Pero el Partido Socialista está a favor de dejar esa puerta abierta para que en algún momento. Pues en la reforma constitucional lo veremos. Lo debatiremos. Ahora mismo no hay. Es que no hay nada encima de la mesa. Cuando hay algo encima de la mesa,
daremos nuestra posición. Es que en estos momentos no hay nada encima de la mesa más allá de que el Partido Socialista quiere que Navarra siga siendo Navarra tal y como lo entendemos en estos momentos. Nada más. Me gustaría saber también cómo afronta el PSN las elecciones, viendo un poco esta disparidad ya de partidos que hay, la lucha de fuerzas. Por primera vez existe la posibilidad, ¿no?, de que los diputados se disputen y que el PSN, pues todos los resultados de las autonómicas. Bueno, bien sabes que los resultados de las autonómicas nada tienen que ver con los resultados de las generales. Lo que el Partido Socialista de Navarra aspira es a contribuir lo máximo posible para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente de España. ¿Qué análisis se realizaría de la situación política con la que se enfrentan en estas elecciones, de la elección de Podemos, de la fuerza que tiene ahora el nacionalismo en Navarra? ¿Qué análisis haría el Partido Socialista? Bueno, el análisis nacional que hace el Partido Socialista al respecto es que la única alternativa real al gobierno del Partido Popular es el Partido Socialista. Porque el resto de fuerzas políticas se han convertido en fuerzas bisagra. No van a ser la alternativa. La única alternativa al gobierno de Mariano Rajoy es que presida Pedro Sánchez. O Rajoy o Pedro Sánchez. No hay una alternativa posible, más que la del Partido Socialista. Y eso se está viendo, bueno, en la representación que han sacado los distintos partidos políticos en todas las elecciones autonómicas que hemos ido viendo, ¿no? Y lo que se ve también, bueno, pues que Podemos se está desinflando bastante. Una de las propuestas de más calado político que se Partido Socialista en estos momentos es esto que llamáis la reforma federal de la Constitución. España es un país bastante federalizado en cuanto a su organización territorial y no sé a dónde más se podría llevar esa organización. Hombre, pues precisamente que el Senado sea una auténtica Cámara de Representación Federal, que haya un establecimiento de cuáles son aquellos asuntos de interés de los Estados federados, de acuerdo, por utilizar la nomenclatura, veríamos como qué nomenclatura final, pero estamos hablando de mejorar los mecanismos de decisión y de cooperación, ¿no? Que el Senado también sea una Cámara donde también se asegure la participación en la voluntad nacional, esa es la voluntad. Es decir, lo que no se hizo porque no hubo consenso suficiente en 1978, lo queremos hacer ahora. Y lo queremos hacer ahora porque creemos que ya hay consenso suficiente y, sobre todo, porque hay una necesidad absoluta de articular un nuevo pacto territorial que forme, y voy a parafrasear la Constitución de los Estados Unidos, la unión más perfecta a partir de la diversidad. En ese sentido, creo que la Constitución federal es una muy buena garantía del autogobierno. ¿No hay en el mundo ejemplos de monarquías federales que funcionen mínimamente, no? Es que la jefatura de Estado la dejamos por otro lado. La jefatura del Estado en nuestro país simplemente es un elemento simbólico que carece de decisión política y la forma republicana no tiene nada que ver con el modelo federal, que el modelo federal es un modelo de descentralización política, de decisión política, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, si uno analiza el Partido Socialista, lo que está haciendo es recoger lo que ya se ha dicho en diversas ocasiones y lo que estaba en el debate político, y además de afrontar lo que nos interesa como socialistas, que es el reconocimiento y aseguramiento de nuevos derechos, ¿de acuerdo?, especialmente de la salud y la seguridad social. Esas son nuestras prioridades. También queremos abordar dados los problemas y, sobre todo, la incapacidad política del Partido Popular de afrontar un debate sereno y sosegado para que haya un nuevo mínimo común denominador, un nuevo consenso en torno a nuestra forma de autogobernarnos como país. No sé si me explico. Es decir, hombre, si estamos hablando de incluir los mecanismos del Estado federal de cooperación y de codecisión, por supuesto. De eso estamos hablando. ¿Distintos a los que hay ahora? Sí, por supuesto, claro. De eso, claro. Es que el Senado pasa a ser, bueno, vamos a ver, o sea, esto es un camino de llegada, no de ida. Vamos a ver. La posición es de que el Senado pueda ser una Cámara exclusivamente especializada en determinadas cuestiones donde decide, y no decida el Congreso, decida el Senado. ¿De acuerdo? Cuestiones territoriales. Cuestiones territoriales, por ejemplo, el Fondo de Compensación Territorial. Por ejemplo. O sea, estamos hablando de un nuevo marco y un nuevo modelo distinto. Foro de cooperación también entre las distintas comunidades autónomas, por supuesto. Es que de eso se trata, de mejorar la cooperación y la... El ingrediente fundamental sería una reforma del
Hombre, No, porque también se aprovecharía para clarificar la distribución de competencias Estado, nuevos entes federados, ¿de acuerdo? Porque lo que se trata es de aprovechar una experiencia previa de Estado autonómico que además ha sido muy conflictivo en el sentido de que ha habido muchos pronunciamientos del Tribunal. No, está bien, o sea, que se tocarían las competencias. Sí, por supuesto, Claro. claro. Es que estamos hablando de una pero reforma. pero eso depende de la negociación con cada uno Claro. de los... Claro. Estamos hablando de una reforma estamos hablando de reformar la Constitución, en definitiva, claro. Y eso también ¿Competencias creen que de las que tiene ahora el Estado, por ejemplo, creen que tendrían? es un camino de llegada. Lo vital en una reforma de la Constitución es que represente el mínimo común denominador. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a plantear durante la campaña ideas, pero lo que nos queremos centrar o lo que queremos sobre todo es asegurar que un consenso, como hubo en el 78, que hoy, evidentemente, casi pasados 40 años, pues no lo ha habido, o sea, ya se ha quedado instituciones obsoletas que tenemos que ir pues adecuando a las necesidades de los tiempos, y en ese sentido abogamos por un nuevo consenso que dé estabilidad y, detectados los problemas, trate de subsanarlos y solucionarlos. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, cualquier reforma constitucional tiene que ser objeto de consenso, porque si no, si vemos la historia constitucional española, las constituciones que se denominan de partido no funcionaron nunca porque llegaba uno, la cambiaba la otra, etcétera. Buscamos esa idea. Quisiera preguntar a María Chivite cómo ha visto los primeros datos de los que pueden ser los próximos presupuestos de Navarra con el techo de gasto aprobado por el Gobierno. Bueno, pues yo sinceramente ese incremento únicamente de 30 millones de euros lo veo escaso. Quiero decir, cuando la previsión de crecimiento económico creo que estaba, si no me equivoco, en el 2,8 para el 2016. Con el incremento del empleo en alrededor de 6.000 personas. Con lo que recibimos del Estado, que son 36 millones de euros. Bueno, en concepto que ya nos hemos gastado, es verdad, con el tema del tren de alta velocidad. A mí se me hace que las previsiones son escasas con lo que parece ser que se pretende ingresar más y con la supuesta reforma fiscal. Pero bueno, yo creo que han hecho una previsión como muy, no sé el adjetivo ponerle, pero muy escasa, ¿no? Porque si vamos a crecer un 2,8, si el empleo va a crecer, si la reforma fiscal nos va a permitir ingresar más, 30 millones de euros, me parece que crece poco. ¿Qué valoración hace del informe de la Cámara de Comercio sobre la de Navarra? Bueno, pues no la he leído en profundidad, solo he leído a grandes líneas, pero viene a decir un poco la postura que el Partido Socialista tiene. Podemos hablar del modelo de financiación, que a lo mejor hay que revisarlo, pero lo que no pone en cuestión es la necesidad de la infraestructura para la vertebración y para el equilibrio de Navarra, ¿no? Yo creo que la gestión se ha hecho, bueno, y lo pone el informe de la Cámara de Cuentos, ha sido correcta. Lo que sí cuestiona es si el modelo de financiación es o no es el adecuado, que bueno, pues eso lo podemos hablar. A mí lo que me preocupa es que se ponga en cuestión la infraestructura y creo que no se debe poner en cuestión. El modelo de financiación lo podemos cambiar, se puede hablar, se puede adecuar, se puede modificar, pero la apuesta por la infraestructura creo que tiene que ser clara porque para la Ribera es clave. Si no hay más, muchas gracias.